Esto y Les Fartures, con David Castañón. Espera. Echemos abajo la estación de tren, 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 demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Bueno, espera, contarme esto que me parece estupendo. El primer canción punk de la historia en Perú. ¿Peruano? O sea, adelantando a los ingleses. ¿Adelantando a los ingleses? Por supuesto. Sí, ¿no? Y a los vascos, porque todos. Porque después de los ingleses debieron oír Escorbuto y la Polla Records y todos estos Hablamos grupos. del año 64. 64, Ojo, esta cuidado. canción. Ojo, Vale. cuidado. Los Saicos. Los Saicos. Demolición. Oye, temazo. Y Temazo. dices que con esto cerréis las noches en el diario romano. Muchas veces. Yo es que ya no me acuerdo asesores de lo que suena, tío. Claro, Tú porque eres una persona formal. Melómano, Una también. persona formal y sabes Sí. lo que suena. Descubro muchas cosas con vosotros, me gusta mucho. Bueno, estoy con Juanjo Cimarros y Velázquez. Ya Juanjo nos dio un esbozo de lo que era Cafés El Gallo, un nuevo negocio que están abriendo con café de calidad. Juanjo, gracias a conocer a Rosy, pues empezó a meterse un poco por ese tema. Antes vendía morralla en su bar, café malo, ya lo que había. Y ahora, pues pasaron y muchas cosas buenas en la vida y una de ellas y que vamos a poder disfrutar de buen café. ¿Cómo estáis? Muy bien. Jet Lag, recién llegada de Perú, aterrizadísima. Aterrizada. ¿Ves, tío? Y sigue teniendo buena cara. Sí. Y es flipante, ¿eh? Y increíble. Si vamos tú y yo Bueno. 13 horas en avión... Reventaos. Reventaos. No me aguanto ni yo mismo, ¿eh? Sí, y mírala. Cuéntame, a ver, ¿qué es Cafés El Gallo? Porque tenemos la visión de Juanjo, ahora quiero saber la tuya. A ver, bueno, en realidad el café de especialidad, el café peruano, para mí es como un homenaje a Asturias, porque es una tierra que cuando la he conocido para mí es de gente fiera, gente con carácter, con identidad sobre todo. Sí. Y lo relaciono con Perú. Uh-huh. Con Perú, que el café pues es uno de los tesoros que tenemos, que se tiene que dar más a conocer y bueno, para mí resultó ser con mucha identidad, Uh-huh. lo que es el gallo, pero en asturiano el gallo, Claro. y separando el café por las provincias, ¿no? Que tenemos Cajamarca, Chanchamayo, Puno, donde elaboramos un café excepcional de especialidad. Porque es cierto que estamos viviendo un boom del mundo de los cafés especialidad, pero el café peruano, por lo menos aquí, no llega tanto igual como de, pues yo qué sé, Brasil o Colombia, ¿no? Y todavía está ahí un poco, tiene que acabar de despuntar. Es que sí, en realidad hace muchos años ya el café orgánico, Uh-huh. sí se exporta, pero no al extranjero, pero el de especialidad recién se ha empezado a descubrir y a conocer, ¿no? La riqueza que tiene. Y claro, ahora el mercado en España, colombiano, café Claro. colombiano, de Brasil, y digamos en Perú tiene más entrada a Estados Unidos, Alemania, Vale. Francia, Vale. pero ahí estamos, ¿no? Pero, o Dando sea, a conocer. ya esto ya estaba desde hace tiempo, ¿no? Ya estaba. Sí. Estabais ahí dando guerra desde hace tiempo. Sí. Vale. Tenemos aquí tres... Orígenes. Cajamarca, 3 orígenes. O sea, Cajamarca es la región, yo creo que es la más conocida, ¿no? Yo era un poco la que Sí, me señor. sonaba de... Pero luego decís que hay auténticas rarezas, como son, por ejemplo, estos dos, que es Chanchamayo y Puno, que son un poco más desconocidas y que aportan sabores también un poco más raros y exclusivos, ¿no? Sí. Mira, Chanchamayo Sí. es de la selva peruana. Ah, sí. Sí, Ajá. sí. Puno está a la altura
4.000 metros, pero Madre justo, un poco más, pero este es en un pueblo de Sandia que baja a la ceja de selva, porque el café de especialidad, bueno, el café en realidad a tanta altura no es lo ideal, es 1.500, 1.800, 900. 4.000 metros. Claro, es que es en Puno, pero es en un pueblito que está a 8 horas por un camino serpentino y baja la ceja de selva, ¿no? Y ahí está. Y ahí ya pierde altitud y ya se da. Y está ahí un poco, lo que si está ahí en un valle, un poco más húmedo, más rico. Es. Sí. Vale. Entonces tenemos de la selva y tenemos de la sierra, ¿no? ¿Tenéis esas 3 variedades o no? Por ahora ¿Eso es ampliable? Sí. Bueno, falta Cusco por explorar, que también tienen un excelente café. San Martín, todo es selva y sierra, pero a altura de 1.500, 1.700. Vale. Y ya, yo voy a esto porque lo hemos conocido, lo hemos probado, hemos estado en contacto con los caficultores, con las familias de productores. Claro. Entonces, para seleccionar, que es un... cada taza es... Ya, pero si tienes que meterte 8 o 10 horas en coche cada vez que vas a visitar un poco aquello, ya tiene mérito, ¿eh? Así, y en la ruta para Chanchamayo, que le tocó conducir a él. Ahí perdí 2 de las 7 vidas que me quedan. Carretera guapa, ¿no? Ostras. No, es que guapa no. El está entre las 10 más peligrosas del mundo o entre las 5, sí. ¿Como para cruzarse un coche ahí en medio o qué? Sí. Coche, desprendimientos, río, de todo. De todo. Muy bien. Y la gente buscando adrenalina, ¿eh? Tú, vete y nosotros para el café. Para el café. En la ruta para que del veas, café. Para que veas. Yo desayuné hoy que tenía el cajamarca en casa y me preparé uno antes de venir para decir, oye, yo ya sé que no me dais gato por liebre, pero, ostras, es un sabor de café completamente distinto. Me gustó mucho el rollo que tiene cuando pruebas el cajamarca, que es un café muy cítrico, que a mí me encanta la acidez en el café, que yo la desconocía, pero ahora soy muy, muy fan. Te entra muy cítrico, pero acaba como si fuera muy dulce. O sea, te va como al otro lado completamente mientras estás solo con un sorbo de café. Y te deja un pozo como con cuerpo, o sea, mantiene la frescura y la acidez, pero dices, ostras, voy a estar aquí un rato contigo acompañándote. Sí. Me gustó mucho eso. Sí. Tiene mucho perfume, mucho aroma. Igual el de Puno. El de Puno también van las notas un poco más cítricas, albaricoque. Y es duradero el sabor en boca, ¿no? Es como tomarte un vino, ¿no? Digamos, comparando, ¿no? Vale. Con todo este boom que hay, entiendo que habrá muchas más personas que vosotros que intentan ir cada vez más al origen y buscar cada vez esos orígenes más escondidos, ¿no? Entiendo que tiene que haber ahora una demanda muy grande. Los precios también supongo que estarán subiendo. Y luego traer todo esto aquí, pues tampoco entiendo que será barato. Tenéis que estar ahí continuamente buscando, negociando, buscando cosas nuevas, ¿no? Sí, tenemos que, ir buscando productores, testeando, catando, viendo cuál, ¿no? Para realmente llevar un café... De calidad. De calidad. Claro. De calidad. Porque dentro de las mismas regiones, yo qué sé, dentro de Cajamarca, pues lo habrá mejor, regular y peor, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. En realidad estos ya están puntuados porque pertenecen, ¿no? a una asociación, digamos, internacional que les da ese puntaje, ¿no? Es por la calidad sensorial más o menos, pero al final es cuestión de gustos, ¿no? O sea, a partir de 80 a 100 ya es un café especialidad. Vale. Sí. Y luego yo también a la gente que me habla de café especialidad, para mí una cosa muy importante es eliminar, pues, ¿cómo decirlo? Todos estos grandes intermediarios industriales que muchas veces maltrataban no solo el producto, sino también a las personas que estaban detrás trabajando ese producto. Pues, mucha explotación. Entonces, yo creo que una parte muy guapa que a mí me gusta de este movimiento de los cafés de especialidad es que al eliminar tantos intermediarios,
se pone más en valor a las familias cafeteras y bueno, y pueden ganar más dinero y vivir mejor de esto, que al final también es lo que queremos, que parte de nuestro dinero, que no es un café barato, vaya a esas personas, ¿no? Se cuida mucho eso, ¿no? Se cuida mucho la trazabilidad desde los que cultivan, los agricultores, que son familias, la mayoría, familias por todo el proceso hasta el café. Claro. Sí. Pero al eliminar eso, todo, pues yo qué sé, cuando venían todas estas grandes empresas del café, que claro, ahí te tiran los precios. Entonces ahora, al abrir todo este nuevo nicho de mercado, supongo que ellos también pues pueden jugar con los precios y bueno, tener una vida más digna, ¿no? Que es lo que queremos, que esa gente que viva bien del café. Sí, claro. Sí. Ahora se está llevando eso porque antes eran muy mal pagados. Claro. ¿No? Muy mal pagados y habían... Muchas horas, trabajo muy duro. No son... Sí. Claro. Sí, y si estás encima 2.000 y pico, 3.000 metros... no, la encima... selva, además el calor, los bichos, todo, ¿no? Es una zona... Claro. Y la sierra igual, el frío... Sí, ¿no? Complicada. Sí. Es complicada. Por eso está muy bien que exista pues este otro tipo de alternativas. Y aquí además, quiero decirte, la empresa sois vosotros. O sea, tenemos a Rosy que está en Perú, Juanjo que está en Asturias. De vez en cuando os juntáis y enviar mercancía, no hay mucho más, claro. Ahí está. Vale. Ahí está. Sí. Por eso ya es tan necesario esta nueva vía de mercado que estáis abriendo. Pues al principio, claro, Juanjo tiene los restaurantes. Podemos probarlo en tus restaurantes, ¿no? Sí. Pero la idea es que esto se vaya pues entrando en tiendas, sitios donde haya café especialidad, bueno, que se vaya abriendo por ahí, ¿no? Ahora la gente puede pedirlo en la cuenta de Instagram. Aprovecha. ¿Cómo se llama? El Gallo Lima. El Gallo Lima. Vale. Ahí escriben y ahora se hacen envíos a toda Europa, a España por supuesto, a Asturias por supuesto. Y sí, poco a poco pues que se va introduciendo y que la gente lo conozca, claro. Además, en estas movidas del café, digamos que tiene como un tiempo preferente de consumo, ¿no? A partir de X tiempo, el café empieza un poco... 3-6 meses, sí. 3-6 meses, ¿no? Sí. Claro, siempre estamos hablando en grano. Porque el café molido te dura menos, ¿no? Ajá, vale. Sí. Por eso que yo estaba viendo las fechas en las que estamos manejando estos cafés, que decirte, son de casi antes de ayer, porque esto es lo bueno, ¿no? Que vengas y que traigáis material. Sí. Vale. Sí. Que es casi fresco, es casi como si lo recogiéramos aquí. Casi igual, vale. Sí. Pues solo te falta plantar café en Asturias, ¿eh? Hubo, ¿eh? Bueno, hubo. Sí, altura hay. No me habría que ir... Bueno, tal vez vamos a tener un clima más tropical a este paso. Pero sí, hubo. Solo os falta. Vale. Bueno, la diferencia, yo probé el Cajamarca. ¿El Chanchamayo a qué sabe? Tiene más cuerpo, para mí, digamos, ¿no? Es un preferido. ¿Cuál es tu favorito? ¿El Chanchamayo? El Chanchamayo. Vale. Es más fuerte, tiene más cuerpo, te deja un sabor a chocolate, malta. Sí. Sí. Ah. Creo que sí puede gustarte mucho. El de Puno es muy parecido al de Cajamarca, pero con más perfume, con más sabor. Sí. Me ha sorprendido gratamente a mí de Puno. Sí. Vale. Y luego nos quedaba un cuarto, ¿no? Que no la tenemos aquí. ¿No había una cuarta región? No, todavía no. Por el momento está probando. En teste. Pero bueno, en Perú allí, yo estuve mirando el mapa del país y hay unas cuantas, casi un país muy, muy cafetero. Muy cafetero, sí. Vale. ¿Ves? Yo es algo hasta que os conocía a vosotros, lo desconocía. O sea, sabía que había café, evidentemente, en toda la región, pero no sabía yo que este nivel de friquismo y de calidad que existía. Sí. La gastronomía también, ¿no? Tanto en la gastronomía, comida como en todos nuestros productos. Fuisteis a comer al Central, ¿no? Sí. ¿Y sí. qué? Joder, yo me muero de ganas por ir ahí. Es un viaje. Es más que comer, es visitar todo Perú a través de las alturas. Los ecosistemas, digamos, ¿no? Claro, es que tenemos los libros donde cuenta cómo va recorriendo todo el país, recuperando recetas antiguas, ingredientes antiguos, luego eso lo lleva a la alta gastronomía. O sea, es
investiga todo. Claro. Va hasta los pueblos más Eso. altos y encuentra por ahí unas hierbas, unas plantaciones raras. Tiene su hermana que es Ujú. que trabajan juntos, tienen un laboratorio y ahí hace la magia con todo. Y bueno, ahora creo que ya se puso un poco prohibitiva la cosa, ¿no? Pero hasta hace tiempo era evidentemente un sitio caro porque es uno de los mejores restaurantes del mundo, pero no era un desfase de precio tan grande que, bueno, que no tuvieras que dejar ahí un riñón y medio. Sí. Eso, yo fui Sí. también en 2019 Ajá, y claro, en 2019 te cobraban en soles. vale. Entonces nuestra moneda, el euro Claro. vale por 4. Vale. Ahora ya no. Ahora ya todos estos restaurantes, tanto este como Maido, cobran en dólares. Entonces ya, bueno, Ya la cosa se iguala un poco, cambia ¿no? la cosa. Pero realmente en 2019 era un auténtico chollo. O sea, comías en todos estos y tu cambio pues era maravilloso. Claro. ¿Sabes? Bueno, yo es que me enamoré por el documental de Netflix que hicieron hace tiempo. Borja, Berlatas, ya sabes, hay que ir a ver a este tío. Y yo, sí, hombre, sí, agarramos mañana un avión, no te preocupes. Vamos a comer allí. Como si esto fuera... Su mujer también, tengo que decirte que en el mismo restaurante, en la segunda planta, Sí, tiene Chloe, que es 9º del mundo y ha ganado, sí, este año, el anterior, mejor chef. Ella la Ella. mejor chef. Sí. Ella. Y hostia, cuidado. vaya matrimonio, ¿eh? También comimos, ya hace un año, igual hace Sí, un año, un menú todo vegetal. Y estaba exquisito. Y también Ujú. lo hace muy bien. Muy bien. Estamos hablando de la gastronomía peruana, es una de las mejores del mundo, ¿no? Que sí. A nivel de reconocimiento de restaurantes, sin duda, que a veces tiene más... Evidentemente, no sé, igual aquí tenemos más conocimiento de la mexicana o que te viene, o a veces incluso brasileña y tal, pero la peruana tenemos ahí un mundo por descubrir, ¿no? Sí, en Vale. Perú se come bien siempre. Vale. Y en cuestión de pescados, mariscos. Sí. Sí, doy Muy fe. bien, ¿no? Doy fe. Y ojo al pollo a la brasa. Sí. Se habla poco, sí. Al pollo a la Ojo, brasa, pero el pescado del, Hombre, sí. del Cantábrico, cuidado, ¿eh? sí, pero ya sabes cómo está la cosa, que Ya. hay muy poco. De hecho, ella siempre cuando estamos es un allí, debate, es un debate. yo Sí. quiero Sí. comer y yo quiero comer y cenar pescado. Y ella me dice, jolín, pero porque ellos no cenan pescado. Ah, no. No, No, ¿Por qué? pescado fresco. Culturalmente no... Por No, culturalmente, cultura. sí. Ah. cenan pasta o carne. Ojo, Sí. ojo. Sí, sí. Es como al revés, ¿no? Sí. Sí, nosotros no. Es más, los lugares donde venden cevicherías, Sí. pescados, es a 5 de la tarde cerrado. No encuentras un lugar Cierto. de pescado abierto en la noche. O sea, y comidas más pesadas, más grasas, ¿lo hacéis para cenar? Las tratorías, las pastas, ¿no? De carne, Sí. sí, en la noche. Sí, sí. Ah. Sí, Pero es sí. curioso, ¿no? Para ella no, Bueno, claro. para o sea, No, mí- para ti, ¿no? Claro. Para a ella mí le no, chocaba. pero- Y yo, claro, me decía, vamos a cenar pasta. Y yo, Bueno, pero tú "¿Cenar pasta?". normalmente claro, si vas a los trabajos de todo el día del campo y tal, y te metías eso, el aporte que pudieras calórico para aguantar todo el día trabajando, y ya por la noche, pues una cosa más Más ligerina. ligera. Ahora ya el mundo cambió para todos, ¿eh? Ya si estamos sentados en la oficina, cambió. De hecho, para que veas, hicimos fabada y cenámosla. O sea, Sí. con los hijos sí. 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 Y la cenamos. ¿Te gustó para cenar? A mí me gusta a cualquier hora la fabada. Vale, sí. me chifla. Ah, me encanta. Sí. Sí. ¿Y la sidra, la acidez, cómo la llevas? ¿Te gusta? Sí. Sí. Sí, sí. Joder, tío. Una de las Llevo cosas unos que más botellines me para allá gustan. también, sí, Sí, sí. era mujer perfecta, ¿eh? Sí, sí. Café. Sí, sí. ¿sabes? Bueno, mira, trajote un regalo. Bueno, coincidimos en café, que eso Vale. sí no hay debate. Trajote un detallín. Sé que te Recién gustan las llegado. cervezas. Bueno, por Ah, agradecer bien, Qué bien. gracias, El libro de sí, los farturrutes, gracias. claro. que regalen. Recién llegado de allí. Ah, tenemos cerveza. Ay, amigo. Cerveza peruana. Artesanales. Ajá. Qué guapa, de la Sierra Andina. ¿Qué te Sí, parece? señor. Qué maravilla. Bueno, la etiqueta preciosa, ¿eh? Y mira, ya las cervezas ya tienen el formato distinto de 6,5 de alcohol. Mira, ¿verdad? Son Estoy ahí artesanales, sí. metiéndola poco a poco, a ver si se anima también ella al mundillo. Pero ya dije que tú que sí, que eres un devoto y digo, va, pues hay que 7 traer. vidas, 7 qué guapa. vidas, sí. Una catipa además de gato. Ahí, mira qué guapa. Sí. El gato negro, 7 vidas, sí. Esa te va a molar, esa es especial. Ah, el maíz morado, Con que fue lo maíz que morado. disteis en el Tour Today, ¿no? Ahí está.
Que yo luego, sabes que me fío de ti, Juanjo, pero esto siempre hay que pedir segundas opiniones. Sí. Y me dijeron que estaba buenísimo. Sí, gustó muchísimo. Gente que fue, dijeron que muy guay, ¿eh? Sí, el favorito de todos. Sí. Y yo creo que fue una fusión preciosa de las dos gastronomías, ¿no? De las dos culturas. Y una auténtica sorpresa, ¿no? Ya, pero cerveza de, mira, una Cerveza. crema... Hay hasta cerveza whisky. Hasta whisky de maíz morado. Sí. Bueno, es para el siguiente viaje, ¿no? Tengo yo en casa, Sí. tengo en Sí, casa. sí. Tamamos una, ¿eh? Pues eso hay que probarlo. Y sidra, yo tengo ganas, estoy seguro de que la tiene que haber. Sí, bueno, O sea, vi la espumosa, Sí. como achampanada. Sí, claro, la vi. es la que hay. Yo quería ver si había la natural o había... No, yo vinieron algún año aquí al Sisga, lo que pasa que, bueno, no eran peruanos, pero viene gente, yo qué sé, de Chile, vienen todos los años y lo que están haciendo es sidra, lo que pasa que aquí la hacen espumosa o con sabores o así. Sidra natural, Nosotros, claro, como tiene que ser. eso. De hecho, todo el mundo la llama la sidra salvaje, porque ya tienen hasta el nombre en inglés para denominar la sidra asturiana. Calla. Porque dicen que en el resto del mundo llevan todos los siglos intentando domar la sidra y no pueden. Que el único sitio donde se pudo fue aquí. Por eso todo el mundo viene a por nuestras variedades y las intenta llevar, porque conseguir el punto exacto para que la sidra no avinagre y se venda y así, solo se consiguió aquí. Bueno, partimos de la base que la sidra en Euskadi se hace a la forma asturiana, o sea, y no estoy hablando de grandonismo, y exactamente la misma elaboración. O sea que cuando digo sidra asturiana me estoy refiriendo al norte de la península también. Sí. Pero por eso allí en el resto del mundo hay sidra en un montón de sitios en el mundo, pero normalmente se hace espumosa se hace sidra ancestral, pero ya con una fermentación en la botella. Por eso, que está bien, está buenísima, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, pero hay otra forma de hacer la sidra. Mira tú, Pues mira. Cafés, cerveza y sidra. Muy bien, bueno, pues vamos a recordar, entramos en el Gallo Lima, en la cuenta El de Lima. Instagram, nos ponemos en contacto y el que quiera, pues nos lo envían a casa. Si lo queréis probar, no in situ, porque oye, igual no lo queréis comprar así de mano, pueden ir a los restaurantes, ¿no? Lo tendremos ahora. En la taberna asturiana y en las tablas del Capellín, y ahí podéis tomar una taza de café, que evidentemente, oye, no va a ser un poco más caro. Sí, bueno, pero no mucho pero más. bien, ¿no? Vale. Sí. Vale. Bueno, Juanjo, Rosy, muchas gracias. A seguir. Tendréis que seguir viniendo a contarnos todos estos proyectos, cómo va creciendo, que a mí me hace mucha ilusión que empecéis esto aquí y que podamos disfrutarlo aquí y que conozcamos un poco más de la gastronomía de Perú y de los productos que tenéis allí. Y muy orgulloso y a seguir peleando. Muchas gracias. Gracias Gracias a ti. Gracias a ti.